Dora Alonso. Yo creo que todos los cubanos estamos de alguna forma tocados en el corazón por los textos de esta escritora. Y esa es una de los recuerdos más, o sea, los cuentos que leí de ella. Hay un libro muy bello que se llama El cochero azul, y por supuesto que eso me marcó de por vida en cuanto a la escritura. Y bueno, ya no de tan niño, me enamoré perdidamente de la saga de Harry Potter. Creo que eso también les pasó a muchos. Y sí, hay muchísimos tantos, pudiera mencionarte algunos más, pero esos son los principales así que me han marcado. ¿Hay niños como Leduar, hay niños en la actualidad que aman la lectura y que aman las historietas, ama leer, digamos, o no? Sí, si me preguntas que si hay niños que todavía lo hacen, sí, cómo no. Soy de la opinión de que, o sea, hoy por hoy existen los videojuegos, las consolas de juegos, todo eso, ese mundo que sabemos que es fascinante, porque tiene unos gráficos eh, impecables, y que los niños de hoy se pierden también en ese mundo de la tecnología. Pero yo creo que todavía el reino de los libros, si es un buen libro, sigue importando muchísimo y sigue creando seguidores. Ejemplo de eso es, por ejemplo, la cantidad de niños que asisten a las ferias de literatura, a las ferias de libros, y que precisamente no son los padres, aunque ellos están con sus padres ahí, no son los padres los que determinan qué cosa el niño va a leer, sino te das cuenta que es el pequeño el que busca busca la parte que se trata de fantasía o de ciencia ficción, según sea su gusto. Y sí, hay niños que todavía eh, leen mucho y a los cuales les encantan los libros. Ojalá fueran muchísimos más, pero los hay. Exactamente. Esto que te voy a decir o que te voy a plantear, mejor dicho, no tiene nada que ver con una pregunta, pero sí, básicamente, es para que, bueno, comentes tu experiencia, porque, bueno, de nada sirve que yo te diga, bueno, yo te puedo comentar también la mía, pero realmente están mirando muchos jóvenes, están en sintonía en estos momentos muchos jóvenes y no tan jóvenes, y desde tu experiencia, ¿qué es lo que aporta la lectura? A mí en lo personal, por ejemplo, la lectura, yo empecé a leer desde los 8 o 9 años aproximadamente, empecé a leer un montón de cosas, pues siempre era un curioso de los libros, era un curioso de las historietas, era un curioso de las historias, de las novelas, y eso es lo que me ayudó a mí, por ejemplo, a tener mejor dicción, mejor vocabulario, pude agregar un montón de cosas al vocabulario del relato deportivo. Yo soy relator de fútbol y soy relator de automovilismo acá en esta ciudad donde vivimos nosotros, en el interior de la provincia de Corrientes. La lectura ayuda muchísimo. A vos, ¿cómo te manejaste con la lectura? ¿En qué te sirvió la lectura? ¿En qué te ayudó la lectura principalmente para encarar tanto la escuela primaria, secundaria y después obviamente lo que es la universidad? ¿Qué es lo que te deja la lectura en términos generales? La lectura, bueno, tú dijiste algo muy importante. La lectura te permite desarrollar tus capacidades, como son, o sea, de lectura, de comprensión de texto. Y para esto no importa, o sea, no tienes que leer un libro de física elemental, no tienes que leer un libro de química. Simple y llanamente leyendo un libro de aventuras, eh, de ciencia ficción, del género que sea, pues entonces tu capacidad de entendimiento, por decirlo de alguna manera, se va, a lo mejor no desarrollando, pero sí se va adaptando. Sobre todo si haces un tipo de lectura que hasta cierto punto pudiera ser investigativa. Ahora te voy a contar algo sobre los libros de la saga de Max, algo que a mí me encanta hacer con los libros, o sea, con mis escritos. Y bueno, desde niño o como niño, eh, aquel niño que tiene hábitos de lectura no es un secreto para nadie,
después hay una evidencia de que en el aprendizaje, pues tienes mayores facilidades que un niño que no tiene hábito de lectura. Por eso es que una de las directrices cuando los niños están en la escuela, cuando son pequeños, es no solo leer en la escuela, sino también la educación hace énfasis en que se lea en la casa, porque ayuda a desarrollarte como ser humano. Ahora, lo que te quería contar de mis libros, de mis escritos, es que yo acostumbro a hacer algo que tiene su doble sentido, y es que, por ejemplo, en Max, si alguna vez lo lees, o aquel que lo lea, va a encontrar que, por ejemplo, yo a veces me refiero a un pueblo determinado, me refiero a una historia determinada, puede ser el nombre de una calle, puede ser el nombre de un edificio, de una iglesia, y entonces cuando hago toda una historia o un breve relato acerca de algo determinado en la lectura, me encanta tomar partes de la ficción, de la fantasía, pero también incluyo a veces hechos de la vida real, parte de historia, parte de cosas que han pasado en el mundo. Y tengo una anécdota muy divertida, y es que tengo un amigo que es profesor de español aquí en Suecia, y entonces él le dio Max a leer a sus estudiantes, y les comentó de esto que yo como escritor acostumbro a hacer, que mezclar mucho la realidad con elementos de la fantasía y sobre todo elementos históricos. Entonces en el libro hay un pueblo que se llama Daileford, y que yo lo describo, yo doy una situación geográfica de dónde se encuentra Daileford, y estos estudiantes por sí solos pues empezaron a buscar dónde quedaba este pueblo en un mapa de Londres. Toda la aventura tiene lugar en Londres. Entonces estos estudiantes empezaron a buscar en Londres y al final encontraron que hay un aparcamiento de casas rodantes en Londres que se llama, que tiene un nombre parecido. Entonces al otro día regresaron a las clases y ellos tenían mapas y encontraron los diferentes puntos que yo menciono en el libro y todo, pero entonces cuestionaban que el autor hubiese dicho que era un pueblo cuando en realidad era un parqueo de casas rodantes. Y fue muy divertido porque, los nombres eran parecidos, pero no se trataba del mismo lugar. Y yo me sentí realizado de que los niños, sin que nadie se lo pidiera, se dieran a la tarea de comprobar si de verdad existían ciertas cosas que estaban en el libro, y que por lo menos, bueno, en ese momento los hice buscar en un mapa, y ya saben dónde quedan algunas regiones de las que narro en el libro, y ya como se lo leyeron saben también cuáles son las que verdaderamente no existen. Y eso es algo que, bueno, desde mi punto de vista lo aportó la literatura. Eso no quiere decir, esto es para los lectores curiosos, pero eso no quiere decir que alguien que lea el libro, que aquel que se lee el libro, si no siente esa necesidad de empezar a buscar cada detalle, no va a disfrutar la lectura, lo va a hacer por igual. Pero bueno, es algo que siempre persigo y que me encanta cuando sucede. Exactamente. Max y la máquina de la tercera dimensión, digamos, ¿cuántas ediciones tiene? Tiene 2 ediciones. 2 ediciones. O sea, en Cuba se hizo la primera edición, después esa misma primera edición salió en España, y después vino una segunda edición que estaba más completa. La diferencia, por ejemplo, entre la primera edición que salió en Cuba y la primera edición que salió en España, es que los editores de España me pidieron un capítulo extra. Y bueno, lamentablemente no creo que haya muchos lectores en Cuba que conozcan que la edición española tiene un capítulo extra, pero sí, lo tiene. Y después, bueno, vino una segunda edición que solo ha salido en España.
Mira vos, impresionante. Y después, ¿qué países ha alcanzado esta obra literaria de la cual estamos hablando? ¿Qué países ha alcanzado? ¿En qué países ha llegado, digamos, lo que es el libro, la edición? Ha sido solo hasta el momento en España, en Cuba y bueno, si todo sale como Dios quiere, en Argentina. En